¿Cuál es el objeto más extraño o misterioso que has encontrado en un lugar inesperado? Historia 1. En una excursión de colegio, nos encontramos con unos amigos unas cartas escritas a mano. Lo primero que pensamos fue, ¿quién hoy en día escribe cartas? Lo curioso empieza cuando vimos la fecha de estas cartas. No recuerdo exactamente, pero era como a principios de los 50. Las empezamos a leer y quedamos fascinados. Lo primero que notamos era que estaban en otro idioma. Ninguno de nosotros supimos cuál idioma era. La escritura tiene una grafía preciosa. Parecía como con tinta y muchas partes tenían hasta tachones, pero se veía muy bonita. Lo único que entendíamos eran las fechas, así que decidimos, a modo de rompecabezas, ordenarlas desde la más antigua a la más actual. Eran más o menos 10 cartas, y entre la primera y la última habían pasado fácilmente 20 años. Decidimos luego entregárselas al profesor para que nos diera alguna pista. Él tampoco entendió nada, pero dijo que se las diéramos, que iba a averiguar de qué se trataba todo esto. Pasó el tiempo y el profesor no volvió a clase. Por supuesto, no creemos que haya relación alguna entre la desaparición del profesor y las cartas. Pero, típico del colegio, todos empezaron a especular. Los más aventurados decían que las cartas estaban malditas, que quien las leyera morirían o le caería un hechizo. Otros decían que las cartas revelaban secretos milenarios o la ubicación de un tesoro. Nos quedamos para siempre con la incógnita de lo que decían, pero esta historia me encanta. Historia 2. En el sótano de mi casa había un reloj muy antiguo. Sí, yo sé, puede no ser el lugar más extraño ni el objeto más peculiar, pero sí tenía algo curioso. Las manecillas del reloj giraban al revés. Le intenté mover y ajustarlo para que diera la hora, pero al estar hacia atrás de nada servía porque siempre se desajustaba. Se lo mostré a mi mamá para saber si conocía algo sobre él, y al mostrárselo se puso a llorar. Me dijo que eran del abuelo, que llevaba mucho tiempo buscando ese reloj, pero que no lo había encontrado por ningún lado. Le pregunté por su peculiar mecanismo invertido, y lo que me contó me sorprendió. Resulta que mi abuelo era relojero. Él había diseñado el reloj para que funcionara de esta forma, con un significado simbólico. Este reloj era el regalo de mi abuelita a mi abuelo en su primer año de casados. Cuando ella murió, mi abuelo lo modificó para que fuera en sentido contrario, como representación a su deseo de volver en el tiempo para estar de vuelta con ella. Aún lo conservo. Mi mamá me dijo que lo conservara y desde entonces lo atesoro con todo mi corazón, porque me recuerda que aunque no podemos devolvernos en el tiempo, sí podemos construir un lindo presente digno de recordar. Historia 3. Es un poco cliché, pero cerca a unas rocas en la playa encontré una botella con una carta. Me sentí en una caricatura cuando la vi, pero al abrirla me asusté. Al sacar el papel ya noté algo sospechoso. El papel goteaba, no precisamente agua. Era como una especie de aceite, algo viscoso, que me dio muy mal rollo. Igual me llené de valor y la desenvolví. La carta estaba escrita como una especie de tinta roja similar al color de la sangre. Quizás sí era sangre. La carta solo decía una frase, una bendita frase que aún resuena dentro de mí. Gracias, pero ya es demasiado tarde. Historia 4.
En una visita al hospital, me encontré en una silla de ruedas un collar con una especie de piedra colgada. Digo que era una piedra como por dar una idea, pero más parecía como un fósil, porque además de extraña se veía muy desgastada, con una figura, digamos, curiosa. Se la mostré a mi mamá y me dijo que era una especie de amuleto, pero que mejor lo tirara cuanto antes a la basura. Me explicó que estos amuletos en específico tenían propiedades místicas y poderes protectores, pero solo a sus portadores originales. Si yo la llegara a conservar, me podían pasar cosas muy feas. No sabía si creer en eso, pero preferí deshacerme de ella, porque al estilo Horcrux, tener esa cosa cerca mío no me hacía sentir nada bien. Historia 5. Jugando con mi hermanita en el arenero de un parque, me encontré con algo totalmente inesperado y asqueroso. Le agradezco a Dios que menos mal fui yo quien desenterré esa cosa, porque si hubiera sido ella con tan solo 5 añitos, no sé qué hubiera hecho. No me lo quiero imaginar, pero hubiera sido más espantoso de lo que realmente fue. Recuerda, era un parque para niños, la arena, donde se supone que los niños jueguen, y solo para eso. No tienen por qué pasar otras cosas. Ya me explicaré mejor. Estábamos haciendo un castillo, pero no encontraba la palita. Pensé que ella la había botado o se le había caído en algún otro lugar. Entonces pues me dispuse a buscarla. Caminando, sin salir del arenero, vi en el suelo, justo en una esquina, algo que por el sol brillaba. Me llamó la atención. Así que decidí desenterrarlo. Al principio creí que era una bolsa, pero al sacarlo por completo me di cuenta que no. Era un preservativo usado. Historia 6. Una vez, de vacaciones con mi familia, fuimos a explorar un antiguo castillo que, según dicen, era un lugar turístico, pero que ahora había sido abandonado. No era muy grande y por dentro, más que castillo, parecía como una especie de laberinto. Así que decidimos jugar. Cada uno tomó caminos diferentes y jugamos a encontrar la salida lo más rápido posible del otro lado del castillo. Primero fueron mis hermanos, de último fui yo, y en mi turno encontré tirado en el suelo una especie de papel. Creí que quizás era algo que habían dejado caer uno de mis hermanos, así que lo recogí y mi sorpresa fue gigantesca al ver que era una foto, pero no cualquier foto. La imagen mostraba a una pareja sonriente, pero había algo muy inquietante. Los rostros de ambos estaban desfigurados y sus sonrisas parecían forzadas, como si ocultaran un secreto siniestro. Los ojos, esos horribles ojos vacíos, llenos de terror, parecían seguirme a donde me moviera. Me sentí atrapado en la foto, como si quisiera absorberme dentro de ella. Sentía muchos escalofríos. Aquel castillo ya no parecía un lugar divertido, sino algo infernal del que solo quieres escapar y necesitas salir. Solté la foto y rápidamente decidí alejarme de allí. Mis hermanos no me creyeron lo que había visto ni lo que había sentido. Ellos mismos intentaron regresar a buscar la foto, pero ninguno la encontró. Yo, por supuesto, no fui capaz de regresar. La sensación fue horrible, pero juro que fue cierto. Lo peor de todo es que, aunque nadie más la haya visto, yo jamás podré sacar esa imagen de mi cabeza.